firmado en estos momentos por Su Majestad el Rey. En 1978 las Cortes aprobaron la Constitución que rige la vida de los españoles desde entonces. La cuestión que se plantea 30 años después es una hipotética reforma. Con el 30º aniversario de la aprobación de la Carta Magna, la UNED ha celebrado en su Facultad de Ciencias Políticas las jornadas sobre la reforma de la Constitución con la colaboración de numerosos expertos en derecho constitucional. Lo que queremos con estas jornadas sobre la reforma de la Constitución es mantener abierto un debate que se inició en el año 2004, en la campaña electoral de las elecciones de marzo de 2004 y que sobre todo se siguió detenidamente como consecuencia del debate de investidura en el que el actual presidente Rodríguez Zapatero anunció la reforma de la Constitución en 4 puntos. En la preferencia sobre la mujer en el trono, es decir, en la sucesión a la corona, en la reforma del Senado, la reforma de la denominación de las comunidades autónomas y la introducción en la Constitución de la primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional. En las jornadas se ha debatido sobre la importancia de una posible reforma del texto. La cuestión autonómica y la sucesión a la corona parecen ser los temas en los que hay mayor acuerdo, aunque la crisis económica actual impide que se tomen medidas a corto o medio plazo. Las constituciones se pueden reformar con más o menos frecuencia, básicamente en función de una variable, que es el nivel de consenso, de concierto de posiciones entre las diversas fuerzas políticas que se den en un momento dado en un país en el marco parlamentario. Cuanto mayor es el nivel de confrontación y de crispación, más difícil es que una Constitución encuentre el clima de consenso entre los diversos partidos para su reforma. Cuanto mayor sea el encaje de diálogo, de aproximación de posiciones, como por ejemplo hay en Alemania, en el entorno de un gobierno de gran concentración, más viable es que se puedan hacer reformas. Vivimos en un país que ha vivido, que ha experimentado periodos democráticos a lo largo de su historia, pero que sin duda ninguna también ha sufrido momentos y periodos dictatoriales. Ha costado mucho en España contar con una Constitución que fuera aceptada por todos, sobre todo quizá esto. Hemos estado en ocasiones viviendo bajo textos constitucionales que eran de una parte frente a la otra y no de todos para todos. Este es el gran éxito de la Constitución del 78, por eso es también natural que nos tentemos mucho la ropa antes de reformarla y de retocarla, con el riesgo que ello comporta. Por el Salón de Actos de la Facultad de Políticas han pasado letrados que han debatido sobre los aspectos fundamentales de la Constitución como la igualdad y el laicismo, la Constitución en la Unión Europea o el polémico Título VIII. Políticamente vivimos en un país libre, en un país democrático, perfectible, como todo lo que tenga que ver con la libertad y la democracia como valores que son, nunca se consiguen del todo. Sin duda que tenemos que perfeccionar la libertad y tenemos que perfeccionar la democracia, esa es además su propia riqueza, ¿no? Pero vivimos en un país libre, en un país democrático, donde la gente se siente cómoda diciendo lo que piensa. Vivimos en un país que económicamente es próspero, a pesar de la situación de crisis que vivimos, que además se comparte, como es natural y como es obvio, con otros países parecidos al nuestro. Vivimos socialmente en un modelo también libre, donde hoy en día a nadie se le persigue o se le castiga por sus pautas de conducta, de comportamiento personal o incluso social. En fin, en un país con una cultura vibrante, con un cine espectacular, con una música fascinante, con una pintura. En fin, vivimos en una sociedad dinámica. Hace unos días la UNED homenajeaba a los padres de la Constitución. Ahora la cuestión que se ha planteado en la UNED es la hipotética reforma del texto. Unas jornadas que han servido de punto de encuentro para compartir ideas sobre los problemas fundamentales a los que se enfrenta la sociedad española.